Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, vamos a continuar con el tema que desarrollamos, que empezamos el día de ayer, un nuevo estudio que habla sobre la dualidad natural de Cristo. Amén. Ayer hacíamos notar que hay muchas religiones en el mundo que empezaron de antaño y que se han ido desarrollando, y muchas de ellas no aceptan la dualidad de Cristo, ¿sí? Entonces estuvimos viendo ayer algunas de estas religiones, ¿sí? Como el abonismo, los abonitas, el arrianismo, el agnotismo, que son todavía religiones que se miran el día de hoy. De ahí se deslindan o de ahí nacieron las diferentes religiones, como los unitarios, ¿sí? O unicitarios. De ahí nacieron los arrianistas, ¿verdad? Que niegan totalmente que Dios existió, igual que de los arrianistas nació el Watchtower, que vienen siendo los adventistas. Y vemos cómo viene generando una cosa lleva a otra, una fusión de un pensamiento racial humano lleva a una presentación en diferentes personas de una creencia, ¿sí? Ignoran totalmente lo que dice la Biblia. Inclusive hay muchas religiones que crearon su propia Biblia, ¿sí? Entonces, hicimos una leve crítica sobre algunos puntos planteados sobre este tema, y ayer nos quedamos en la segunda parte. Vamos a comenzar esta segunda parte. Lo vamos a hacer de media hora para que no tengamos problema al cargarlo a YouTube, amén. Entonces, nos quedamos hablando sobre el monarquismo dinámico, ¿sí? Mira, hermano, el monarquismo dinámico, esta es otra de este tipo de sectas o tipo de religiones que niegan la dualidad divina de Cristo. Entonces, este monarquismo dinámico debe descartarse porque propugna una subsistencia personal, ¿sí? Entonces, ¿qué es una subsistencia personal? Es el estado de existencia en la realidad. ¿De cuál realidad? De la realidad humana de Cristo, parte de la deidad, ¿sí? La unión hipostática exige que extendamos la humanidad y la deidad de Cristo como mutuamente o interdependiente, ¿sí? Es decir, la persona de Cristo dependía de su deidad para su existencia corporal o su existencia personal. Mira, hermano, Dios engendró un hijo, ¿sí? No moraba simplemente en un ser humano, sino que se convirtió en un ser humano. Sí, la palabra se hizo carne, dice Juan 1:14. Entonces, hubo una unión metafísica entre la deidad y la humanidad. Según las Escrituras, Jesús fue divino desde su nacimiento, como lo dice Miqueas capítulo 5, en el versículo 2, y como lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, de los versículos 32 al 35. Entonces, nunca hubo un momento en que Jesús no fuera Dios, ¿sí? Ahora, hagamos una crítica sobre el ebionismo, ¿sí? El ebionismo seguiría en este mismo vano camino, porque su punto de vista sobre Jesucristo junto con el monarquismo son casi idénticos, ¿sí? Son dinámicos. Entonces, la visión de estos dos, la visión de Jesucristo de estos dos tipos de religiones, no es más que la de un ejemplo moral para que los hombres lo sigan, ¿sí? No el Dios hombre,
sin pecado, que logró la salvación en nuestro nombre, como lo enseñan las Escrituras, ¿sí? Ahora, voy a hacer una crítica rápidamente sobre el docetismo. El docetismo no da cuenta de las numerosas afirmaciones bíblicas de la autenticidad de la humanidad de Jesús. Jesús no era un holograma, hermano, ¿sí? Juan afirmó que podía ser visto y que podía ser tocado en 1 Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, así que él no era un holograma, como lo afirman muchas religiones. Entonces, las Escrituras también enseñan que Cristo sufrió, ¿sí? Así que un holograma no puede sufrir. Aquí en Romanos capítulo 8, 17, también lo vemos en Filipenses 3:10, en Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 5, del 2 al versículo 9 y del capítulo 5 al versículo del 8 y del 9. También lo vemos en 1 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 19, y en el capítulo 3, en el versículo 14. Ahí está el sufrimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, según el docetismo, Cristo no pudo sufrir. Nomás para que vean. O sea que todo lo que dice la Biblia lo ignoran totalmente, hermano. Ahora, el apolinarismo no explica los relatos de la tentación de Jesús, ¿sí? Ayer estuvimos viendo el apolinarismo que piensan ellos que Jesucristo no pudo ser tentado porque era divino. Entonces la tentación viene de la mente. Tuvo que haber Jesucristo. Lo que el apolinarista dice es que Jesucristo no tenía mente, ¿sí? Pero para ser tentado debía tener una mente, porque la tentación viene en la mente, no viene en el cuerpo, ¿me entiendes? La mente es donde te viene la tentación, ¿sí? Si Jesús no tuviera una mente humana, sus tentaciones carecerían de sentido, ¿sí? Pero Jesús también creció en sabiduría, como dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento, como lo dice Hebreos 5:8. Jesús tenía su propia voluntad y no solo la voluntad de Dios, como dice Lucas capítulo 22, versículo 42. Entonces, el apolinarista también limita la humanidad a lo físico. Al final terminamos teniendo un Dios, según lo del apolinarismo, que está mirando al mundo a través de un conjunto de ojos humanos. Convierte a Dios en el conductor, prácticamente el conductor de un taxi, ¿sí? La carne de Jesús era solo el vehículo para que Dios redimiera al mundo. Entonces, pero la piel humana no es la esencia de la humanidad. Somos mucho más que piel, hermano, ¿sí? Somos mucho más que piel, somos tripartitos, ¿sí? Alma, cuerpo y espíritu. Si Jesús era un hombre genuino, ya que las Escrituras hablan de él y lo retratan como un hombre genuino, entonces él debe haber tenido una mente. Una mente es la voluntad, el espíritu. Entonces él tenía alma, y si tenía alma, él tenía emociones humanas, además de la carne humana, ¿sí? Una de las diferencias más importantes de esta doctrina es la soteriológica o soteriología que ellos manejan, que quiere decir la forma que tiene que ver con la salvación de Cristo. Como dice la máxima Capadocia, lo que no asumió no lo puede sanar, ¿sí? Esto significa, o lo que esto significa, es que Jesús solo puede redimir los aspectos de la humanidad que él mismo asumió en la encarnación del mismo. Mira, hermano, si Jesús no tenía una mente y un espíritu humano, entonces no puede redimir a la humanidad en su totalidad, porque tenemos una mente, tenemos un espíritu y somos humanos, ¿sí? Jesús solo pudo redimir aquello en lo que él se convirtió, hermano. Si no, ¿qué caso tendría que hubiera venido convertido en humano? Mejor se hubiera presentado como lo que era, el Hijo de Dios desde el principio.
más fácil. Entonces, si no tenía un espíritu, según estas las interpretaciones vanas de los adonistas y este tipo de personajes, si Jesús no tiene un espíritu, que es la mente humana, entonces no puede redimir este aspecto del hombre. ¿Sí? Desde la perspectiva bíblica te voy a decir, si Jesús fuera el último Adán, que es el segundo Adán, ¿sí? 1 Corintios 15:45 nos habla de esto. Su humanidad tenía que ser como la de Adán en todos los aspectos, hermano. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. 1 Corintios 15, del 21 al 22 nos hablan que Jesús es el segundo Adán. Mira, el argumento de Pablo en Romanos es que así como el pecado entró en el hombre, entró el mundo a través de un solo hombre, causando que todos los hombres mueran una muerte espiritual debido a la condena de Dios sobre el pecado, la justicia se ganó para la humanidad a través de la justicia de Jesucristo, del acto justo de Cristo. Jesús vino a revertir, ponme atención, Jesús vino a revertir los efectos del pecado adánico, ¿sí? Él vino a revertir los efectos del pecado de Adán. Mientras que Adán trajo muerte y condenación al hombre, Jesús vino y trajo vida y trajo justicia. ¿Sí? Ahora, en el pasaje de Corintios, Pablo hizo un argumento similar. Es decir, dado que la muerte fue traída al mundo por el hombre, como te acabo de decir por Adán, la resurrección de los muertos también tuvo que ser traída al mundo por un hombre. ¿Ya vas entendiendo? Ahora, todos los que nacen de Adán morirán. Van a morir tanto física como espiritualmente. Sin embargo, aquellos que están en Cristo, aunque mueran físicamente, vivirán. Excepto aquellos que aún están vivos. Ellos se van a ir en el rapto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los que murieron físicamente en Cristo serán resucitados de la muerte a la vida. Ni no nomás a la vida. Estoy hablando de manera espiritual también. A lo mejor están muertos en su vida natural y viene a redimirlos Cristo, que es el hombre que murió por nosotros, que fue redimido porque tuvo que redimir una carne que se contaminó con el pecado de Adán. ¿Sí? Y ahora Él te da vida espiritual y vida eterna. Te redime el espíritu. La carne para nada edifica. Entonces, el punto de ambos mensajes es que dado que la muerte y la condenación fueron provocadas por el hombre, la vida espiritual, la justicia y la resurrección de los muertos a la vida eterna también tuvieron que venir de un hombre. Amén. Sea lo que sea Adán, el último Adán, Jesucristo, Él tenía que ser el último Adán. El segundo Adán. Solo un hombre como Adán podría revertir lo que hizo Adán. ¿No lo crees? Ahora, si Adán tenía un espíritu, mente humana, entonces Jesús tuvo que tener un espíritu y tuvo que tener una mente. Por eso dijo, ámame con toda tu mente, porque Él tenía mente, ¿sí? Con todas tus fuerzas, es la voluntad que Él te da para amar. Con la voluntad que tú eliges obedecer y cambiar tu mente. Esto es especialmente revelador, válgame la redundancia, ya que Adán sucumbió a la tentación. ¿Con qué? Con su mente, ¿sí? Con su voluntad, sucumbió. Entonces, si Jesús debía vencer objetivamente la tentación, también tuvo que resistirla con una mente humana. Y no solo la resistió, fue 40 días y 40 noches al desierto, fue tentado. ¿En dónde fue tentado? En su mente. ¿Sí? El diablo atacaba su mente. Recuerden cuando lo hizo ver el pan en una piedra. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Te das cuenta?
Pero de esa fuerte era Cristo de mente, y sobre todo conocía la Escritura. Porque la palabra más fuerte que tenemos los hijos de Dios es: escrito está. Y él sabe la palabra. El Satanás también sabe la palabra. ¿Sí? Entonces Cristo tuvo que resistir la tentación con una mente humana. Dios no puede ser tentado, hermano. Dios, el Padre, no puede ser tentado. Pero si el Espíritu, la mente divina, reemplazó al Espíritu, entonces es una mente humana. Entonces Jesús, como Dios, fue tentado. ¿Vas entendiendo? Si Cristo, fíjate bien lo que te voy a decir. Si Cristo no poseía una mente o una voluntad humana, entonces ciertas declaraciones bíblicas acerca de Cristo hoy no tendrían sentido. ¿Sí? No podía ser tentado, ya que Dios no puede ser tentado según Santiago 1:13. Pero encontramos que de hecho fue tentado en Hebreos 4:15. La tentación ocurre en la mente del hombre. Si Jesús no tuviera un espíritu, una mente humana, no podría haber sido tentado. Lucas 5:22 dice que Jesús aumentó en sabiduría. Si Jesús no tuviera una mente humana, entonces tendríamos que confesar que Dios estaba aumentando en sabiduría. Esto no puede ser verdad, hermano, porque Dios lo sabe todo y está lleno de sabiduría. Cuando dice en Génesis que Él ya existía, que desde el tiempo existió, así como lo dice en Proverbios, que separa la puerta, está hablando de la sabiduría. Y Dios es la sabiduría. ¿Sí? La sabiduría existe desde el inicio del tiempo hasta el final del tiempo. Esa es la sabiduría. Dios es la sabiduría. Saber decidir entre lo bueno y lo malo es la sabiduría. En muchas otras, nosotros le decimos lo bueno y lo malo. Pero, por ejemplo, en China es el yang, el yin y el yang. ¿Sí? O sea, muchos lo conocen de 1000 maneras. ¿Sí? Entonces, si Jesús no tuviera una mente humana, entonces tendríamos que confesar que Dios estaba aumentando en sabiduría a Cristo. Esto no puede ser verdad. ¿Sí? Porque Dios lo sabe todo. Él no recibe la sabiduría del hombre. Él le da sabiduría al hombre. Romanos 16:27 lo afirma y lo sostiene. Primera de Timoteo capítulo 1:17 también habla de esto. Santiago capítulo 1 versículo 5 y Judas capítulo 1 versículo 25 lo afirman y lo reafirman. También dice que Cristo aprendió la obediencia a través de lo que sufrió. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Aquí no se ve una mejora moral, sino se mira más bien la capacidad creciente de Cristo, que ganó por el cumplimiento de su oficio. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lo que debe enfatizarse es que Jesús aprendió a que los suyos no lo ocupaban. Él vino a su oficio, a lo suyo. Él venía a salvar del pecado, a redimir del pecado al pueblo de Israel, pero ellos no lo comprendieron. Ellos pensaban y afirmaban que el Mesías que iba a venir a sacarlos del yugo romano donde estaban, y que iba a hacer una revuelta nacional, y que iba a levantarse en armas para salvarlos de los romanos. ¿Sí? Pero eso no pasó. Entonces no creyeron en él. ¿Sí? Lo que debe enfatizarse es que Jesús aprendió de esto. Dios no tiene nada que perder, hermano. Dios sabe todas las cosas. Solo una mente humana, ¿verdad?, puede aprender. Una mente humana es moldeable. Una mente humana es maleable, capacitable, está llena de aprendizaje. Pero Dios no, hermano. Dios tiene toda la sabiduría. Hebreos capítulo 2, versículo 11, del
y del versículo 14 al 18, es muy claro con la integridad y la autenticidad de la humanidad de Cristo. El autor de Hebreos dijo, porque de hecho, el que santifica a los santificados tiene el mismo origen, y entonces no le da vergüenza llamarlos hermanos y hermanas. Por lo tanto, dado que los hijos comparten carne y sangre, él también compartió lo mismo, de modo que a través de la muerte podrían destruir a quien tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y liberar a los que fueron retenidos en la esclavitud toda su vida por medio de la muerte, por miedo a la muerte, dice, perdón. Entonces, seguramente, hermano, su preocupación no es por los ángeles, pero él está preocupado por los descendientes de ¿quién? ¿Por cuáles descendientes está preocupado? Por los descendientes de Abraham, hermano. Nosotros somos injertados en el olivo, ¿sí? Nosotros somos los descendientes de Abraham. Por lo tanto, tenía que ser hecho como sus hermanos y hermanas, en todos los aspectos, para poder convertirse en un sumo sacerdote. En un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas relacionadas con Dios, para hacer la expiación por todos los pecados del pueblo. Ya no hay que hacer el Yom Kippur. Ya no hay un día de expiación, porque Dios ya expió los pecados de todos al morir en la cruz. Cristo murió por ti en la cruz para perdonarte y librarte del yugo de la ley que te condenaba a la muerte. La ley pasó a ser como una guía para vivir mejor. ¿Te das cuenta, hermano? Porque desde que sufrió Jesucristo y fue tentado, Él es capaz de ayudar a los que son tentados. De otra manera, es como te dije ahorita, mejor si hubiera parecido a todos. Y hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo soy Cristo y vengo a liberarte del pecado. ¿Sí me entiendes? Pero Él tuvo que hacerse hombre para que lo comprendieran. Y aún así, hermano, hasta el día de hoy, hay personas que no comprenden el mensaje. Para empezar, sus discípulos no lo comprendían. Ni uno solo de sus discípulos comprendía el mensaje que Jesucristo traía. No lo recibió su pueblo. Su mismo pueblo, los que le gritaban, Hosana el que vive, cuando entró a Jerusalén, fueron los mismos que le gritaban, mátalo. ¿Te das cuenta? El autor argumenta que Jesús compartió la misma carne y que compartió la misma sangre que todos los demás humanos poseían. Entonces, Él, Jesucristo, es del mismo origen que tú y yo. ¿Sí? Y esta es la dualidad que nadie entiende. La dualidad que nadie entiende, la iglesia católica lo maneja como los misterios de Cristo. Ahorita te voy a decir cuál es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es la dualidad de Cristo, que nadie entiende. Unos lo quieren hacer que nació de la Virgen, pero que no existe su mente. Otros lo quieren llevar a que no más existe Dios y que Jesucristo es como un profeta que solo vino a la tierra y que murió. Pero Jesucristo está en nosotros, hermano. Nos redimió el Espíritu con su muerte. Jesús tuvo que ser hecho como el resto de los hombres, como la humanidad en todos los aspectos. Si fuera capaz de sufrir y vencer la tentación, para representar a la humanidad como sacerdote, para ayudarnos a los que somos tentados. ¿En dónde somos tentados, hermano? En la mente. En todos los aspectos, esta frase influye con la seguridad en un espíritu, que es una mente humana. Ahora, ya habiéndote dicho todo esto y destacado algunos puntos, déjame hacer una crítica sobre el nestorianismo, otros iguales, ¿sí? El nestorianismo es deficiente, es pobre, su religión es pobre, ¿sí? Porque convierte a Jesús en dos personas. Es similar al apolinarismo, en el sentido de que pinta una imagen de Jesús con Dios mirando a través de los ojos humanos. En contraste con el apolinarismo, sin embargo, Nestorio mantuvo la humanidad plena en Cristo. La mantuvo tan plena
que según Nestor o Nestorio hay una descendencia de Cristo. Nestorio fue el que dijo que se casó con María Magdalena. ¿Sí? Entonces estaba en lo correcto al confesar la completa naturaleza dual de Cristo. Pero él se equivocó en tratar de explicar cómo funcionaban sus dos naturalezas juntas. En lugar de Nestorio enseñar la unión moral, que es la conductual, entre la naturaleza divina y la humanidad de Jesús, la Escritura enseña que el Logos se hizo carne en Juan 1:14. La palabra griega ginomai significa convertirse. El Logos no asumió entonces simplemente un cuerpo humano, sino que se convirtió en un ser humano. Entonces esta unión es metafísica, no moral. Hay que poner mucha atención en esto. Entonces, en tal unión, lo que se puede decir de la naturaleza divina de Cristo o de su naturaleza humana se puede atribuir a la persona entera de Cristo. Esto se conoce como la comunicación idiomática, hermano. ¿Sí? No sé si la has escuchado. La idiomatía o la idiomaticación es muy nombrado en la cristología, cuando estudias cristología, ¿sí? Pero la persona de Cristo es un todo unificado, no son dos partes fragmentadas, ¿sí? ¿Sí vas entendiendo? Entonces, si las dos naturalezas de Jesús solo están unidas por la voluntad, la naturaleza humana en Cristo siempre sometiéndose a la naturaleza divina en Cristo, entonces teóricamente el hombre, Jesucristo y el Espíritu de Dios podrían haber existido separados. Pero en la encarnación, Dios se hizo hombre, dice la palabra de Dios. Cuando Dios asumió la existencia humana, la deidad y la humanidad de Cristo se volvieron inseparables. Y se volvieron inseparables para siempre, unidas en una unión metafísica en todos los aspectos. ¿Sí? Meta es Dios, física, humana, metafísica. Si esto no fuera así, hermano, entonces Jesús no se convirtió verdaderamente en un hombre, sino que solo habitó en un cuerpo de alguien que eligió particularmente. Cuando uno se convierte en algo, te lo voy a explicar, no puede separarse de ese algo. Entonces, si Dios realmente se hiciera hombre, sería imposible que la naturaleza divina se separara de esa humanidad. Si Dios solo habitara en un hombre en particular, en el mejor de los casos, el sacrificio de Jesús solo podría haberse logrado una salvación en particular. ¿Cuál salvación se hubiera logrado? Pues la de Él mismo, hermano, obviamente, porque Él nomás habitaba en un cuerpo y no le interesaban los demás. Entonces, ¿cuál sería el punto de haber venido a morir? De haber venido a nacer, crecer, aprender en la sinagoga, bautizarse, hacer su ministerio, caminar en el desierto, la tentación, el ministerio, la elección de los apóstoles, la muerte y la resurrección no tuviera tenido sentido. ¿Sí? Su muerte, si hubiera sido así, que solo hubiera alcanzado una salvación en particular, no nos hubiera podido salvar a toda la humanidad. Es en virtud, fíjate bien lo que te voy a decir, de que Dios se hizo hombre identificándose con la raza humana en su conjunto, que Jesús puede ser identificado como un mediador entre Dios y los hombres, como dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que hace que la muerte de Jesús tenga un valor infinito, hermano. No es simplemente su impecabilidad, sino el hecho de que Él era el mismo Dios manifestado en la carne. Si Dios no era metafísicamente Dios mismo, entonces su muerte no podría salvarnos. Amén. El Dios infinito se hizo hombre para morir por nosotros y hacerse finito. Y luego resucitarlo. Dios es infinito. Infinito quiere decir eterno, sin muerte. Nosotros
somos finitos, un día se nos va a llegar nuestro tiempo de morir. Y ahí final, es el final de la vida. Esta es la razón de la eficacia del Calvario, hermano. ¿Sí? Sin embargo, si la humanidad de Cristo estuviera separada por su deidad, esto no podría ser cierto, no tuviera sentido en la Biblia. ¿Te das dando cuenta? La insistencia del nestorianismo en las naturalezas separadas de Cristo no proporciona una explicación satisfactoria sobre el sentido en que se puede hablar de Jesús en la Escritura como una persona, en lugar de dos. ¿Sí? Jesús siempre habla de sí mismo, y otros lo mencionan en singular, no en plural, como cabría esperar si hay dos personas separadas en un cuerpo. Tampoco puede el nestorianismo proporcionar una explicación adecuada de cómo se puede decir que el Logos se convirtió en carne si la naturaleza divina de Cristo estuviera separada por la naturaleza humana. Entonces, finalmente, el retrato del nestorianismo de las naturalezas separadas, conectadas solo por la voluntad, desplaza totalmente la idea de una verdadera encarnación de Dios, denegándola totalmente en una mera posesión del cuerpo humano de Jesús. Amén. Porque si no hay una unidad metafísica esencial entre la deidad de Cristo y la humanidad, entonces Cristo no puede ser considerado Dios más de lo que los creyentes llenos del Espíritu pueden ser considerados Dios. La diferencia, hermano, entre el Jesús nestoriano y todos los demás creyentes está limitada solo por el hecho de que Jesús está lleno del Espíritu de una manera especial y fue concebido milagrosamente. ¿Sí? Entonces queda totalmente fuera el nestorianismo. Amén. Nestorio y sus éticas, sus religiosidades y sus maneras de ver a Dios, a Cristo, está muy mal. Entonces vamos ahora a ver una crítica al eutiquianismo. ¿Sí? El eutiquianismo estuvo cerca de ser la enseñanza ortodoxa de la iglesia primitiva. ¿Sí? Estuvieron tan cerca de la enseñanza bíblica que afirmaba dos naturalezas completas y auténticas en Cristo, que incluso confesó que había una unión metafísica entre las dos, evitando así el problema soteriológico que enfrentó el nestorianismo, como ahorita lo vimos. Entonces, ¿dónde esta enseñanza cayó en el error? Ellos cayeron en el error en afirmar de que las dos naturalezas se mezclaron para formar una tercera sustancia, ¿sí? Que no es ninguna de las dos originales. Entonces, ellos afirman que tal mezcla necesariamente produciría una conclusión de las naturalezas, y así se destruye la divinidad de cada naturaleza. Entonces, al final Jesús ya no es Dios y hombre, sino es otro Dios, y pasó a ser otro hombre. Pero mira, hermanos, si esto fuera cierto, Jesús no podría identificarse con los hijos de Adán, ni podría identificarse con la deidad. Entonces él estaría en una clase propia. ¿No lo crees? Esta enseñanza también ignora las muchas y muchas declaraciones bíblicas que retratan a Cristo como ministrado, ¿sí? Como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Eso es ministrar. Ministra cuando el Espíritu Santo llega y te ministra, ¿sí? Entonces la naturaleza divina de Cristo no subsumía ni abrumaba su naturaleza humana. Jesús era metafísicamente y funcionalmente un hombre. Una comprensión eutiquiana de Cristo ignora la descripción bíblica de Cristo como un ser humano genuino, con emociones y características genuinas, pero la encarnación es una contradicción. Aunque no se opone como una interpretación alternativa, en la sección anterior que acabamos de ver, algunos han sostenido que la idea de una encarnación de Dios es una contradicción. El que dijo esto, que hizo esta proposición, se llama Søren Kierkegaard. Ha propuesto este amigo este punto de vista diciendo que Dios
y el hombre son dos cosas infinitamente diferentes. ¿Sí? ¿Sabes que este Soren Kierkegaard, que se llama Soren Kierkegaard, es judío? Y fíjate lo que propone. ¿Sí? Hasta el día de hoy los judíos no creen en Cristo Jesús. El mundo de Dios dijo, Soren dijo que el mundo de Dios y el mundo del hombre son tan diferentes como el hielo y el fuego. Lo que debe recordarse, hermano, es que hay una contradicción entre dos proposiciones, el que niega el reclamo del otro. Por ejemplo, decir que un hombre es un ser espiritual y que no es un ser espiritual al mismo tiempo, eso no solamente es una tontería, eso es una contradicción, ¿sí? Es como decirle a un hombre inteligente y después decirle burro. ¿Sí me entiendes? Decir que un hombre es un ser espiritual en un sentido y no un hombre espiritual en otro sentido no es solo una contradicción, tampoco es una contradicción afirmar que un hombre es un ser espiritual y material al mismo tiempo. Hay muchos aspectos relacionados con la mecánica de la encarnación que no entendemos, hermano. Incluso algunos a mí se me hacen difíciles de entender. Pero el misterio no es lo mismo que la contradicción. Hay que tener mucha capacidad para entender esto. Si la existencia de Dios y la existencia del hombre no son completamente diferentes, ¿cómo Kierkegaard ha afirmado esto? Entonces debe recordarse que el hombre está hecho a la imagen de Dios y por lo tanto se parece a Dios. Si la imagen de Dios se puede encontrar en el hombre, ¿por qué es tan difícil imaginar que Dios podría asumir una existencia humana sin perder su divinidad, hermano? Es así de fácil. Aunque puede que no comprendamos por completo la forma en que la deidad podría unirse metafísicamente con la humanidad, en la única persona de Jesucristo, no es una contradicción creer tal cosa. Más bien es una paradoja, hermano, o una aparente contradicción que no puede explicarse adecuadamente, pero que sin embargo está dentro de lo razonable. Amén. Mi amado hermano, vamos a parar el tema hasta aquí. Para entrar en el próximo programa en materia sobre la dualidad de Cristo en la formulación sistemática. Amén. Ya vamos a entrar al tema en el día de mañana, hermano, a las 8:30. Bueno, a las 8 que te conectes ya vamos a estar. Amén. Esperando. Amén. Mi hermano, gracias le doy a Dios por prestarme tus oídos. ¿Sí? Me honra tenerte como audiencia. Amén. Te amo en el amor de Cristo, mi hermano. Ama más, perdona más. Vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.